La noche en que Laura cruzó el umbral del ático de Elborn, sintió que estaba tomando la decisión más arriesgada de su vida. No era solo el contrato de esposa falsa, ni el salario generoso que prometía alimentar a sus hijos por meses. Era él, Julián Morel, el tipo de hombre cuya mirada podía congelar una habitación y cuyo silencio decía más que cualquier amenaza. Barcelona brillaba detrás de los ventanales, pero dentro de aquel ático había una tensión que no combinaba con la ciudad vibrante. Laura sostenía el contrato con los dedos temblando. No debía temblar. Había sobrevivido a la muerte de un marido, a la falta de dinero, a criar 2 niños sociña. No podía temerle a un acuerdo temporario. No podía, pero temía. Julián caminó hacia ella con pasos tranquilos, demasiado tranquilos para alguien que ocultaba tanto. Había algo en su manera de observarla, como si midiera cada reacción. Laura sentía que él era un hombre acostumbrado a controlar todo, incluso a las personas. Esa noche, cuando firmó, la piel de su nuca se erizó sin explicación, no por él, sino por la sensación de que estaba entrando en una casa que había sido escenario de algo que no debía ser recordado. Algo oscuro, algo que quería permanecer enterrado. Días después, cuando encontró aquella caja escondida detrás del armario, una caja que no llevaba su nombre ni el de él sino el de otra mujer, Laura entendió que el contrato no era el verdadero riesgo. El verdadero riesgo era descubrir quién había sido Julián antes de ella, y por qué necesitaba desesperadamente una esposa falsa, y sobre todo, por qué nadie debía saber su pasado criminal. Laura nunca imaginó que su vida, antes tan sencilla y marcada por la rutina de sobrevivir, la llevaría a aceptar un papel que no era suyo, el de una esposa falsa. Tras la muerte repentina de su marido, quedó sola en Barcelona con 2 hijos pequeños, una deuda que la ahogaba y un miedo constante de no poder ofrecerles un futuro digno. Su única prioridad era protegerlos, aunque eso significara sacrificar su propia tranquilidad. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando apareció la propuesta. Un acuerdo limpio, directo y sorprendentemente bien pagado. Fingir ser la esposa de un empresario reservado, enigmático y aparentemente intachable. Julián Morel necesitaba una imagen familiar impecable por razones que él no quiso explicar, y Laura necesitaba el dinero con urgencia. Era un trato que convenía a ambos, o al menos así parecía. La mansión moderna de Julián en Elborn contrastaba con la vida modesta que Laura había llevado siempre. Allí, cada pasillo, cada silencio y cada mirada del hombre al que debía llamar marido despertaban algo difícil de definir. No había intimidad real entre ellos, solo un acuerdo firmado. Pero también una sensación inquietante, la de que aquel hombre escondía un pasado tan cuidadosamente construido como frágil. Laura aceptó creyendo que todo se trataba de una simple fachada, pero pronto descubriría que por detrás del contrato había sombras, mentiras y un secreto capaz de poner en peligro todo lo que ella intentaba proteger. Porque nadie contrata una esposa falsa sin un motivo, y el motivo de Julián era más oscuro de lo que ella estaba preparada para enfrentar. Laura sabía que ya no podía retroceder. Cada día que pasaba en aquella casa la envolvía más en el mundo silencioso y peligroso de Julián. Todo en él parecía calculado. Sus horarios rígidos, sus reuniones discretas, la forma en que evitaba hablar de su pasado o de cualquier pessoa que tuviese feito parte de su vida antes del contrato. Sin embargo, lo que realmente la empujó a seguir adelante no fue el dinero ni la obligación de cumplir el acuerdo, sino la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Una tarde, al escuchar a sus hijos hablar de lo bien que estaba en la nueva casa, Laura comprendió que no podía abandonarlo todo por miedo. Ellos, que ya habían perdido tanto, finalmente tenían estabilidad. Precisaban de la firme, presente, semesitações. Fue entonces cuando decidió actuar. No apenas aceptar el papel de esposa falsa, sino investigar discretamente quién era realmente el hombre con quien vivía. Sentía que, si no lo hacía ella, nadie lo haría.
Algo en su instinto de madre le decía que su seguridad, y la de sus hijos, dependía de descubrir la verdad antes de que la verdad la alcanzara a ella. Laura respiró hondo, enderezó los hombros y se prometió que no sería una víctima de las circunstancias. Si Julián tenía un pasado criminal, ella lo encontraría. Si había una razón peligrosa detrás del contrato, ella la enfrentaría. No por curiosidad, sino porque su nueva vida, y la de sus hijos, dependía de ello. La primera mañana en la casa de Julián comenzó con un silencio tan espeso que Laura tuvo que asegurarse de que sus hijos aún dormían en los cuartos que les habían asignado. La luz suave de Barcelona entraba por los ventanales, iluminando el mármol claro del pasillo. Era un lugar hermoso, casi irreal, muy distinto del pequeño apartamento donde vivían antes, pero al mismo tiempo, algo en aquella perfección le producía un escalofrío. Julián estaba en la cocina cuando ella bajó. Vestía una camisa blanca impecable, sin una sola arruga, y sostenía una taza de café como si incluso eso formara parte de una coreografía ensayada. La miró apenas un segundo, con aquella neutralidad que la confundía. No era hostil, pero tampoco cordial. Era controlado. «Buenos días, Laura», dijo él con voz baja y firme. «Buenos días», respondió ella, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja. Por un instante, ninguno supo qué hacer. No se habían preparado para la parte cotidiana del trato. Sabían firmar un contrato, posar para una foto familiar cuando fuera necesario, mantener las apariencias, pero desayunar juntos como una familia era distinto, más real, más incómodo. Julián fue quien rompió el silencio. «Hoy tengo reuniones todo el día. Me gustaría que estés aquí al regresar. Hay algo que necesito explicarte». Laura sintió un nudo en el estómago. Algo en la forma en que él lo dijo, tan medido, tan serio, la dejó alerta. No era una simple petición, era una instrucción. «Por supuesto», respondió, aunque no sabía si quería escucharlo. Mientras él se preparaba para salir, Laura lo observó desde la distancia. Julián cerró su maletín, ajustó el reloj y se puso el abrigo con movimientos precisos. Era el tipo de hombre que nunca permitía que algo quedara fuera de lugar. Y sin embargo, en sus ojos había algo cansado, una sombra que no combinaba con su apariencia impecable. Antes de abrir la puerta, él se detuvo y giró hacia ella. «Laura», su voz bajó un tono. «Si alguien pregunta, llevamos 2 años casados, y no permitas que nadie entre a la casa sin mi autorización. Absolutamente nadie». Ella asintió, aunque con cada instrucción sentía que no solo cumplía un papel, sino que entraba en una historia que no era suya. Cuando Julián se fue, el eco de la puerta resonó por toda la casa. Laura se quedó de pie en la sala, abrazándose los brazos. Quiso convencerse de que estaba exagerando, de que Julián solo era un hombre reservado y desconfiado por motivos profesionales. Nada más. Pero al pasar por el corredor, una sombra llamó su atención. Era apenas un detalle, un marco vacío en la pared, como si una foto hubiera sido retirada recientemente. No parecía un descuido, parecía algo oculto, y por primera vez, Laura sintió que vivía dentro de un lugar donde la verdad había sido cuidadosamente arrancada. Su instinto le dijo que no tocara nada, pero su necesidad de proteger a sus hijos le dijo lo contrario. Y en aquel ático de Barcelona, Laura comprendió que descubrir el pasado criminal de Julián no sería una opción. Sería una cuestión de supervivencia. Laura pasó la mañana intentando ocupar la mente con tareas simples. Organizar la ropa de los niños, limpiar un poco la cocina, revisar sus mensajes pendientes. Pero por más que intentara aferrarse a la normalidad, había algo que no conseguía ignorar: el marco vacío en la pared del corredor. Era como una pregunta muda, colocada justo donde nadie podía evitar mirarla. A media tarde, mientras los niños jugaban en la sala, Laura se permitió recorrer la casa con más atención. No para fisgonear, se repetía eso a sí misma, sino para entender dónde estaba viviendo. Era su deber como madre saber si aquel lugar era seguro,
Pero cada vez que abría una puerta o corría una cortina, encontraba algo que reforzaba la sensación de que aquella casa había sido cuidadosamente limpiada de pistas. Como si la vida de Julián antes de ella hubiera sido borrada con profesionalismo. Finalmente llegó al despacho. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiera usado recientemente. La habitación tenía un olor tenue a papel antiguo y madera. Sobre el escritorio todo estaba perfectamente alineado. Una computadora apagada, una agenda cerrada, un portaplumas, un vaso vacío. Nada fuera de lugar. Nada, excepto un pequeño detalle. En la esquina inferior de la alfombra había una marca, como si algo pesado hubiera estado allí. Un mueble, una caja, tal vez una estantería. Pero ahora no estaba. Laura se agachó y pasó la mano por el borde de la alfombra. Algo rasgaba la suavidad del tejido. Algo metálico. Un seguro. Una cerradura. El suelo del despacho tenía una trampilla. Laura sintió el corazón acelerarse. Era absurdo pensar en abrir aquello. Peligroso. Imprudente. Pero había algo dentro de ella. Tal vez la misma fuerza que la hizo aceptar el contrato, que decía que la verdad estaba escondida allí. Cuando estiró la mano para intentar levantar la trampilla, escuchó un ruido en el pasillo. Ella se quedó inmóvil. Alguien andaba en la casa, pasos lentos, firmes, que no pertenecían a sus hijos. Laura se levantó de golpe, cerrando la puerta del despacho con cuidado antes de salir al pasillo. El corazón le latía tan fuerte que parecía delatarla. Caminó hasta la sala, con la sonrisa forzada de quien intenta ocultar el miedo. En el sofá, uno de los niños levantó la cabeza. «Mamá, hay un hombre en la puerta». Laura sintió que la sangre se le helaba. No debería haber nadie allí. Julián había sido claro. Nadie entra sin autorización. Sostuvo la mano de los hijos y avanzó hasta el vestíbulo de entrada. Al otro lado del vidrio esmerilado, la silueta de un hombre alto y robusto se recortaba contra la luz del final de la tarde. Él no parecía un vecino, no parecía un mensajero, parecía alguien que sabía exactamente dónde estaba, y lo más inquietante era que parecía demasiado cómodo esperando ante la casa. Laura respira hondo, intentando contener el temblor de las manos. El timbre sonó por segunda vez. Y ella comprendió que tal vez el pasado criminal de Julián no estuviera tan enterrado así. La segunda campanada retumbó por toda la casa, más fuerte que la primera, como si el hombre al otro lado quisiera dejar claro que sabía que había alguien dentro. Laura tragó en seco y apretó la mano de sus hijos, guiándolos detrás de sí. No podía permitir que vieran el miedo en su rostro, aunque ese miedo ya pulsara por todo su cuerpo. Desde el vidrio esmerilado, la silueta del visitante no se movía. Estaba inmóvil, como alguien que no vino a preguntar, sino a exigir. Laura respiró hondo, intentando recordar cada instrucción de Julián. Nadie entra sin mi autorización. No era solo una petición, era una advertencia. Cuando finalmente encontró coraje, se acercó a la puerta sin destrancarla. «¿Quién es?», preguntó, manteniendo la voz firme. El hombre tardó unos segundos en responder, como si estuviera evaluando su reacción. «Soy un amigo de Julián», dijo él, con una voz grave que no parecía amistosa. «Necesito hablar con él». Laura colocó la palma sobre la madera fría de la puerta. Era imposible que fuera verdad. Nada en el tono de aquel hombre recordaba amistad. Además, Julián nunca había mencionado a nadie, mucho menos visitas inesperadas. «Él no está», respondió Laura. «Puede dejar un mensaje». Al otro lado, el hombre soltó una risa corta, seca, casi cínica. «Prefiero hablar con él en persona. Dile que lo estaré esperando». Laura apretó aún más las manos. Tenía la certeza de que ese hombre no estaba allí para algo simple. Tenía un aire de amenaza silenciosa, el tipo de presencia que cargaba problemas sin necesidad de decirlos. Cuando ella no respondió, él se acercó un poco más a la puerta. La sombra proyectada en el vidrio aumentó, y Laura retrocedió instintivamente. «Dígale que Ricardo vino», continuó él, esta vez más despacio.
Él sabrá quién soy. El nombre quedó resonando en la mente de Laura como una advertencia. Ricardo. No era solo un nombre, era una clave, una pista de algo que ella no entendía, pero que sentía ser peligroso. El hombre dio un paso atrás, y su sombra se movió. Laura esperó oír sus pasos alejándose por el jardín, pero, en vez de eso, escuchó la siguiente frase como quien deja una carga en el aire. Pensé que estaría aquí, después de todo lo que pasó. Laura se paralizó. ¿Qué había pasado? ¿Qué ocultaba Julián? ¿Quién era Ricardo? Y más inquietante aún, ¿por qué él parecía tan seguro de que Julián debería estar en casa? Cuando finalmente la silueta desapareció, Laura corrió hacia la ventana de la sala, corriendo la cortina solo lo suficiente para ver. El hombre no se alejó inmediatamente. Se quedó parado en la acera, mirando la casa como si estuviera estudiando sus paredes, sus luces, cada detalle. Solo después de largos segundos, entró en un coche oscuro y se fue de la calle. Laura dejó caer la cortina y llevó la mano al pecho. Estaba temblando. Era evidente que Julián le había mentido. Sobre el pasado, sobre las personas a su alrededor, tal vez sobre el peligro que corría. Y ahora ese peligro sabía dónde estaban ella y sus hijos. La casa ya no parecía un lugar seguro. Parecía una jaula invisible. Cuando la puerta se abrió horas después y Julián finalmente volvió, Laura lo aguardaba en la cocina. No se escondió. No disimuló. Necesito que me expliques quién es Ricardo. Julián se detuvo como si el tiempo se congelara. Sus ojos, siempre fríos y controlados, por primera vez mostraron algo parecido al miedo, y Laura, sin quererlo, tuvo la confirmación de lo que ya sospechaba. El pasado criminal de Julián no era un rumor, era real, y acababa de llamar a su puerta. Julián permaneció inmóvil en la entrada de la cocina, con el abrigo aún puesto y una sombra oscura cruzándole el rostro. Laura nunca lo había visto así. La sorpresa era evidente, pero lo que realmente la inquietó fue el temor que apareció en sus ojos al escuchar el nombre de Ricardo. Ese instante le confirmó que nada en su vida junto a él era seguro. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, preguntó Julián finalmente con la voz más baja que de costumbre. Él estuvo aquí, respondió Laura sin rodeos. Tocó la puerta. Dijo que era tu amigo, pero no parecía alguien que viniera a saludar. Julián apretó la mandíbula. Caminó hasta la isla de la cocina y dejó el maletín sobre ella, respirando hondo como si buscara una respuesta cuidadosamente calculada. Laura percibió que él luchaba entre decir la verdad y mantener el silencio. «Quiero saber quién es», insistió ella. «¿Y por qué vino buscando a alguien que tú dijiste que no debía recibir visitas?» Julián se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que contrastaba con su habitual compostura. «Ricardo no es mi amigo», dijo finalmente. «Es alguien que pertenece a un capítulo de mi vida que prefería dejar enterrado». Laura cruzó los brazos. Sabía que no recibiría más fácil que eso. Julián era un hombre que hablaba apenas lo necesario, pero algo decía que, si no lo presionaba ahora, perdería la única brecha que había tenido. «¿Qué tipo de capítulo?», preguntó, «porque él no vino aquí por casualidad. Sabía exactamente dónde vive tu esposa». La palabra esposa salió cargada, casi con ironía involuntaria. Julián cerró los ojos por un breve segundo, y entonces se acercó, apoyando ambas manos en la mesa, como si buscara estabilidad. «Antes de convertirme en empresario», confesó, «trabajé con gente que no debía, personas que resolvían problemas, fuera de la ley». Laura sintió que el estómago se le revolvía. No había eufemismo alguno allí. Él estaba admitiendo exactamente lo que ella temía. «¿Criminales?», susurró. «Sí», respondió Julián mirándola de frente. «Y durante un tiempo, yo fui uno de ellos». Laura dio un paso atrás sin darse cuenta. Era como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. El hombre con quien vivía, el hombre cuya casa ofrecía refugio a sus hijos, había sido parte de un mundo que ella solo conocía por las noticias. Un mundo donde las deudas se cobraban con sangre y donde la lealtad significaba supervivencia.
Intenté salir, Laura, continuó él, con la voz grave, y lo conseguí, pero no sin enemigos. Ricardo era mi socio, alguien que no aceptó mi decisión de dejar el negocio, alguien que cree que le debo más de lo que jamás podría pagar. Laura sintió que se le erizaba la piel. El miedo tomó forma. ¿Él te está buscando para cobrar esa deuda? No, él me está buscando, porque piensa que lo traicioné. Hubo un silencio pesado. Laura tuvo la sensación de que su vida estaba dividida en un antes y un después de aquel momento. ¿Y si él sabe que tú estás aquí?, continuó Julián mirándola con seriedad total. Significa que también sabe que hay niños en esta casa. Y eso es exactamente lo que me preocupa. Laura se llevó la mano al pecho. No esperaba que el pánico viniera con tanta fuerza. No era solo por ella, era por sus hijos. La amenaza ahora tenía un nombre, un rostro y un motivo. Necesito que confíes en mí, dijo Julián, dando un paso en su dirección. ¿Confiar?, respondió ella con la voz trémula. ¿Cómo puedo confiar en alguien que ni siquiera me dijo quién era realmente? Julián bajó la mirada por un instante. No era algo que él hiciera. Era un hombre que se mantenía siempre firme. Pero en aquel momento parecía quebrado. Porque si no confías en mí, dijo él, levantando lentamente los ojos, no podremos proteger a tus hijos. Y ellos son lo único que ahora realmente importa. Laura sintió el corazón latir como un tambor. Julián estaba en lo cierto en una cosa. Ella necesitaba proteger a sus hijos. El problema era decidir si debía hacerlo al lado de un hombre con un pasado criminal, o lejos de él. Y antes de que pudiera responder, el celular de Julián vibró sobre la mesa. Él miró la pantalla. Se puso pálido. Laura vio el nombre iluminado. Ricardo. El amanecer llegó sin que Lucía pegara un ojo. Había pasado la noche entera pensando en la confesión de Elena, en la mujer desaparecida, y en la madre de Daniel, cuyo rostro amable siempre le había parecido demasiado perfecto. Cuando Daniel regresó esa mañana, empapado por la lluvia y con expresión de derrota, Lucía sintió una mezcla de alivio y miedo. Él se acercó intentando abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «Daniel, necesito que me digas la verdad», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Él frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Lucía lo observó con detenimiento. No parecía un hombre con secretos oscuros, pero ¿y si él también había sido manipulado? «La mujer antes de mí», susurró. «No se marchó. Desapareció». Daniel palideció como si hubiera recibido un golpe. «Eso no puede ser cierto. Mi madre me dijo que ella rompió el contrato, que se fue sin avisar». «Te mintió», dijo Lucía, sin rodeos. «Elena me lo contó». El silencio que siguió fue espeso, áspero, imposible de ignorar. Daniel apoyó una mano en la mesa como si necesitara sostenerse. «Si mi madre me mintió», murmuró, «entonces todo esto podría ser más grave de lo que pensé». Lucía tragó hondo. «Daniel, creo que esa mujer intentó decir algo que no la dejaron contar». Él levantó la mirada, y por primera vez vio en sus ojos un miedo auténtico. «Si eso es cierto, Lucía, tú y el bebé están en peligro». Ella sintió un estremecimiento. No era paranoia. Era una advertencia. Daniel respiró hondo. Tomó valor. «Hay algo que nunca te dije». Se acercó hasta quedar frente a ella. «Mi madre tiene acceso a todas las cámaras de la casa, incluso a las que yo no aprobé». Lucía sintió un vuelco en el estómago. «¿Cámaras ocultas?». Él asintió lentamente. «Lo descubrí cuando tenía 17 años, y ella juró que eran por seguridad, pero no quería que nadie más lo supiera». Lucía retrocedió un paso, el corazón acelerado. «¿Crees que nos está observando ahora mismo?». Daniel miró alrededor, como si las paredes pudieran escucharlos. «No lo sé, pero si quiere proteger un secreto, lo más probable es que sí». Lucía sintió cómo la adrenalina le corría por el cuerpo.
Ya no había espacio para dudas. Entonces tenemos que irnos, dijo con una determinación que ella misma desconocía. Ahora. Daniel la miró como si acabara de despertar de un sueño largo y confuso. Tienes razón. No voy a permitir que te pase lo mismo que a ella. Pero justo cuando se dirigían a la puerta, un sonido metálico rompió el silencio. Clic. La cerradura giró por dentro, aunque nadie la había tocado. Daniel corrió hacia la puerta, pero estaba bloqueada. Lucía se aferró a su vientre instintivamente. Daniel. Susurró, con el terror subiendo por su garganta. Alguien más está aquí. De pronto, un ruido en la planta alta. Pasos lentos, controlados, como si la casa misma hubiera estado esperando ese momento. Daniel apretó los dientes. Mi madre no está en la ciudad, murmuró, pero dejó a alguien vigilando. Lucía sintió la sangre helarse. La sombra que apareció en lo alto de las escaleras no dejó lugar a dudas. Bienvenidos a la verdad, dijo una voz grave. Ya es hora de que dejen de hacer preguntas. La tensión estalló como un cristal rompiéndose, y esa mañana, Lucía comprendió algo definitivo. La desaparición de la mujer anterior no fue un accidente, y ahora ella era la siguiente pieza en el tablero. La sombra en lo alto de las escaleras descendió con pasos lentos, sin prisa, como si ya hubiera ganado. Lucía se aferró a Daniel, sintiendo el corazón latir en cada costilla. La figura, un hombre corpulento, de uniforme negro y mirada vacía, se detuvo frente a ellos. Su madre quiere que dejen de investigar, dijo con voz áspera. Nada de lo que buscan les conviene. Daniel apretó la mandíbula. ¿Qué hiciste con la mujer de antes? Dímelo. El hombre soltó una risita seca, casi mecánica. No fui yo. Fue ella misma quien decidió desaparecer, cuando quiso escapar con información que no debía. Lucía respiró hondo, sintiendo que el pánico intentaba dominarla. ¿Información de qué? El hombre la miró directamente. Del pasado criminal de su esposo falso, del pasado y del presente. Daniel retrocedió medio paso como si le hubieran arrancado el aire. Eso es mentira. ¿Seguro?, preguntó el hombre, inclinando la cabeza. ¿De verdad nunca te preguntaste por qué tu madre siempre eligió a mujeres vulnerables? ¿Por qué te aisló de todo? ¿Por qué controla cada centímetro de esta casa? Daniel negó con la cabeza, confuso, como un niño perdido dentro de su propio hogar. Lucía dio un paso adelante. Su voz ya no temblaba. Dime la verdad, exigió. ¿Tu madre te involucró en algo ilegal? El silencio del hombre fue la confirmación más brutal. Daniel, susurró Lucía, ella te usó. A ti y a todas nosotras. El guardia soltó un suspiro irritado. No tengo tiempo para convencerlos. Vamos a terminar con esto. Pero subestimó algo. Lucía ya no era la mujer asustada que entró en esa casa. Era una madre con algo que proteger. Cuando el hombre avanzó, Daniel intentó detenerlo, pero fue empujado al suelo con facilidad. El guardia levantó la mano, listo para agarrar a Lucía. Sin embargo, ella ya se había movido. Con la adrenalina consumiendo cada centímetro de su cuerpo, agarró una lámpara pesada de la mesa lateral y la golpeó contra el brazo del hombre con toda la fuerza que tenía. Él rugió de dolor. Vaciló. Cayó de rodillas. Fue suficiente. Daniel se lanzó sobre él, esta vez con determinación feroz. En segundos, logró arrastrarlo al suelo y dejarlo fuera de combate. Sin perder tiempo, tomó el celular del bolsillo del hombre y llamó a la policía. Minutos después, sirenas cortaron el silencio de la mañana. La casa que siempre había parecido impenetrable, ahora estaba rodeada. Cuando todo terminó, Daniel y Lucía estaban sentados en el porche, cubiertos de lluvia y agotamiento. Un policía se acercó. Encontramos algo en la habitación cerrada del segundo piso, dijo. Documentos, grabaciones. Todo apunta a que su madre controlaba una red de extorsión con identidades falsas. La mujer desaparecida era una testigo. Planeaba exponerla.
Lucía sintió un escalofrío. Daniel bajó la cabeza devastado. «Yo no sabía nada», murmuró. «Ella siempre me manipuló». Su voz se quebró. Lucía tomó su mano con ternura. «A veces no elegimos el pasado, pero sí elegimos qué hacemos con él». Daniel levantó la mirada. Por primera vez, había esperanza allí. Los días siguientes fueron un borrón de interrogatorios, abogados y reconstrucciones. La madre de Daniel terminó arrestada al regresar a la ciudad. La mujer desaparecida fue encontrada viva, escondida en otra provincia, temiendo por su vida. Y Lucía finalmente pudo respirar. Sin mentiras, sin contratos, sin sombras acechando por los rincones. En los meses que siguieron, Daniel reconstruyó su vida desde cero. Lucía, por su parte, encontró algo que creía haber perdido para siempre: paz. Una tarde, mientras observaban a los hijos de ella correr por un parque frente al mar, Daniel murmuró: «¿Crees que algún día puedas verme, no como tu esposo falso, sino como alguien real en tu vida?» Lucía sonrió lentamente, una sonrisa tranquila, segura, llena de futuro. «Creo que ya empezaste a hacerlo. No fue un final perfecto, pero fue un final verdadero. Y después de todo lo que habían vivido, eso era suficiente. Porque a veces, las historias más peligrosas son aquellas que finalmente nos conducen al lugar donde deberíamos estar».